Hola, mi nombre es Rocío y a continuación voy a explicarles el desarrollo de un caso clínico sobre úlcera péptica. Pero antes de hacerlo, voy a darles una pequeña introducción sobre esta patología. La úlcera péptica es el resultado de un desequilibrio entre los factores agresivos y los factores defensivos de la mucosa gastroduodenal. Esta disfunción del mecanismo defensivo puede producir distintos grados de lesión, como gastritis, erosión, ulceración y la úlcera propiamente dicha. La úlcera péptica se define como la ulceración circunscrita de la mucosa que penetra en la muscularis mucosa y afecta al área expuesta al ácido y a la pepsina. Aparece la mayoría de las veces en los primeros centímetros del duodeno, en lo que se conoce como bulbo duodenal, que son las úlceras duodenales. Las úlceras duodenales y las úlceras gástricas comparten muchas características comunes en términos patogénicos, diagnósticos y terapéuticos, pero varios factores diferencian a una de otra. Los factores de riesgo más frecuentes para la úlcera péptica incluyen una infección por Helicobacter pylori y el uso de antiinflamatorios no esteroideos. En los pacientes con úlcera péptica se han descrito muchas alteraciones de la secreción ácida, entre ellas la secreción ácida media basal y nocturna puede aparecer incrementado en algunos pacientes. El caso clínico dice que el paciente es de 48 años, acudió al servicio de urgencias por presentar un cuadro clínico de 48 horas de evolución, consistente con dolor abdominal de tipo urente, localizado en el epigastrio, intensidad 8/10, presentaba astenia, náuseas. Una hora antes de llegar presentaba hiperhidrosis. Cuenta que 3 días atrás había presentado dolores de intensidad media durante las noches. También refiere que empezó a consumir antiinflamatorios no esteroideos como el diclofenaco y amoxicilina, esto debido a una inflamación localizada en la encía producida por una infección bacteriana. Niega haber presentado con anterioridad síntomas sugestivos de dispepsia ulcerosa. Entre los antecedentes es de que el paciente es fumador de 2 paquetes de cigarros por día desde los 18 años, refiere un consumo habitual de cafeína, entre 4 a 6 tazas por día. A su llegada a urgencias presentaba una presión arterial de 119/70, frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, una temperatura de 36.7 grados Celsius. En la exploración física destacaba una ligera palidez cutánea, sudación profusa, el abdomen doloroso, hiperestesia epigástrica, no existían signos de irritación peritoneal y no se objetivaron visceromegalias ni masas a la palpación. El peristaltismo estaba aumentado. El resto de la exploración fue anódina. Se le realizó una endoscopía señalando una lesión ulcerosa duodenal. Entonces, en la definición del problema, es que la paciente presenta dolor abdominal de tipo urente, localizado en la región del epigastrio, presenta astenia progresiva, náuseas y sin vómitos, refiere haber consumido diclofenaco 10 días previos a la consulta y presentar dolores nocturnos en la región gástrica 3 días previos a la consulta. Los datos más relevantes del examen físico muestran que hubo sudación profusa y hiperestesia epigástrica. El objetivo terapéutico va dirigido hacia el tratamiento de la úlcera activa, promoviendo la cicatrización de la mucosa de forma más rápida. Para la selección del medicamento, primero definimos el diagnóstico terapéutico. Entonces, de acuerdo a los antecedentes, al examen físico y a la endoscopía realizada en el paciente, se determinó que el diagnóstico es una úlcera péptica duodenal. Entonces, continuamos con el inventario de fármacos efectivos. Los vamos a dividir en 2 subgrupos: fármacos supresores del ácido y fármacos protectores de la mucosa. Entre los supresores del ácido tenemos los antiácidos, antagonistas de los receptores H2, inhibidores de la bomba de protones, y entre los protectores de la mucosa tenemos a los sucralfatos, los análogos de prostaglandinas y los compuestos con bismuto.
Los antiácidos. Entre los antiácidos están los hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, el bicarbonato cálcico, el bicarbonato sódico. Los antiácidos rara vez se usan como fármaco principal, aunque muchos pacientes lo consumen con frecuencia para aliviar los síntomas de dispepsia, ya que estos medicamentos pueden obtenerse fácilmente sin necesidad de una receta médica. Entre los antagonistas de los receptores H2, dice que hoy en día están disponibles 4 fármacos de este grupo, que son la cimetidina, la ranitidina, famotidina y la nisatidina. Y sus estructuras guardan homología con la histamina. Aunque cada uno tiene diferente potencia, todos inhiben de modo notable la secreción ácida basal y estimulan a grados comparables cuando se utilizan en dosis terapéuticas. Además, se consiguen tasas similares de cicatrización de la úlcera con cada uno de ellos cuando se prescriben en dosis correctas. En la actualidad, este grupo de fármacos es el que se usa de manera regular para tratar las úlceras activas, con un periodo de entre 4 a 6 semanas. Y si fuera un caso de infección por Helicobacter pylori, pues se utiliza en combinación con antimicrobianos. Los inhibidores de la bomba de protones son los inhibidores del ácido más potentes disponibles. Dado que es necesario que las bombas estén activadas para que estos fármacos surtan efecto, su eficacia es máxima si se proporcionan antes de una comida, con un tiempo aproximado de 30 minutos a 1 hora. El omeprazol, el esomeprazol, el lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol son derivados benzimidazólicos sustituidos que de forma covalente se unen al hidrógeno y al potasio ATPasa y la inhiben de manera irreversible. El esomeprazol, el miembro más reciente de esta categoría, es una mezcla de isómeros S y R que muestra una eficacia grande para el mecanismo de acción de este grupo de fármacos. El omeprazol se encuentra disponible para el consumo de forma oral y es el que se utiliza mayormente para el tratamiento relacionado con el consumo de antiinflamatorios no esteroideos. Los sucralfatos. El sucralfato es un complejo de sal de sacarosa en el que los grupos hidroxilo se han sustituido por hidróxido de aluminio y de sulfato. Este compuesto es insoluble en agua, se convierte en una pasta viscosa en el estómago y el duodeno y se une en especial a los puntos de ulceración activa. El sucralfato puede actuar por diversos mecanismos como barrera físico-química al promover la acción trófica cuando se une con los factores de crecimiento, al incrementar la síntesis de prostaglandinas, al estimular la secreción de moco y bicarbonato y a favorecer la defensa y la reparación de la mucosa. Los análogos de las prostaglandinas, dada su función central en la conservación de la integridad y la reparación de la mucosa, se crearon análogos estables de las prostaglandinas para el tratamiento de la úlcera péptica. Se cree que el mecanismo por el cual este fármaco es de absorción rápida es porque ejerce su efecto terapéutico en la preservación de la defensa y la reparación de la mucosa. El efecto tóxico más frecuente de este fármaco es la diarrea. Otros efectos tóxicos importantes son hemorragias y contracciones uterinas. El misoprostol está contraindicado en las mujeres que pueden estar embarazadas y las que están en edad de concebir. Deben conocer con claridad los posibles efectos tóxicos de este fármaco. Los compuestos de bismuto. El subcitrato coloidal de bismuto y el subsalicilato de bismuto son los preparados más utilizados. Los mecanismos por los cuales estos fármacos inducen la cicatrización de la úlcera aún no son muy claros.
pero los efectos adversos con el empleo a corto plazo incluyen heces oscuras, estreñimiento, oscurecimiento de la lengua. Cuando estos se consumen a largo plazo, se absorben con facilidad y pueden producir neurotoxicidad. Estos compuestos son de uso común para el tratamiento por infección con Helicobacter pylori. Antes se consideraba que estos compuestos eran el fármaco de elección para el tratamiento de la úlcera péptica, pero el resurgimiento del empleo de estos fármacos se debe a sus efectos principalmente por la infección con Helicobacter pylori. El siguiente paso de la guía de la buena prescripción es que elegir un grupo efectivo según los criterios preestablecidos. Ya evaluamos cada uno de los grupos farmacológicos y mediante el análisis sobre el mecanismo de acción, la farmacocinética, farmacodinámica de cada uno de estos grupos, la eficacia y la seguridad que implica el uso de los medicamentos pertenecientes a estos grupos, al igual que la conveniencia, llegamos a una conclusión de que el grupo en este caso los grupos que se van a elegir para lograr obtener o lograr alcanzar el objetivo terapéutico que se planteó anteriormente, pues son los inhibidores de la bomba de protones y los antagonistas de los receptores de hidrógeno o H2. Teniendo ya los dos grupos seleccionados, vamos a elegir un medicamento, el medicamento P, o sea, el medicamento para nuestro paciente. Entre los inhibidores de la bomba de protones tenemos los siguientes medicamentos: el esomeprazol, el lansoprazol, omeprazol, pantoprazol y el rabeprazol. Y en los antagonistas de los receptores de hidrógeno tenemos a la ranitidina, cimetidina, famotidina y nisatidina. Se realizó una evaluación investigando la farmacocinética y la farmacodinámica de cada uno de estos medicamentos, como también su eficacia y la seguridad y la conveniencia. Investigar sobre los efectos adversos, sobre las contraindicaciones o sobre interacciones con otros medicamentos. Se vio que todos los medicamentos cumplen con las características que se necesitan en el caso del paciente. Entonces, para elegir el medicamento, en este caso, nos vamos a basar en el costo. Que entre los inhibidores de la bomba de protones, el medicamento que tiene un menor costo durante todo el tratamiento que se va durante todo el tiempo que se va a dar el tratamiento es el omeprazol. Y en el caso de los antagonistas de los receptores de H2 es la ranitidina. Entonces nuestros medicamentos P van a ser el omeprazol y la ranitidina. Las pautas de dosificación y duración del tratamiento estándar. Estas características se investigaron y se evaluaron de acuerdo a la patología que presenta nuestro paciente, que es una úlcera activa y que el paciente es un adulto. Entonces, la forma farmacéutica del primer medicamento es el omeprazol, cápsulas de 20 miligramos de administración oral. La pauta de dosificación, la dosis recomendada para la úlcera activa es de 20 miligramos una vez al día. La duración por 6 semanas. La forma farmacéutica del antagonista de los receptores H2, la ranitidina, es una cápsula de 300 miligramos de administración oral. La dosis recomendada en los pacientes con úlcera duodenal activa es de 300 miligramos una vez al día. Y la duración es por 4 semanas. Acá tenemos la receta que se le dará al paciente, donde tiene lo que mencioné anteriormente. Y a continuación están las indicaciones en el uso de los medicamentos. El omeprazol actúa reduciendo la cantidad de ácido que produce el estómago y pertenece a una clase de fármacos conocidos como inhibidores de la bomba de protones.
Puede causar dolores de cabeza o dolor abdominal entre sus efectos adversos, ¿verdad? Y si el paciente percibe alguno de estos síntomas o signos, pues debe consultar a su médico farmacéutico para que este cuadro no evolucione. Este medicamento rara vez puede causar una afección intestinal grave. No debe usarse antidiarreicos ni medicamentos opioides si se presenta algún síntoma como entre los efectos adversos. Algunos productos que pueden interactuar con este medicamento son el cilostazol, clopidogrel, memantina, metotrexato y la rifampicina. Entonces debemos evitar el uso de estos medicamentos mientras esté tomando el inhibidor de la bomba de protones, el omeprazol. Si el médico indica usar este medicamento por un periodo prolongado, se pueden realizar periódicamente análisis de laboratorio y pruebas médicas, como los niveles de vitamina B12 o pruebas de magnesio en sangre para supervisar el progreso o detectar algún efecto secundario. También es importante decirle al paciente que si olvida una dosis no debe tomarla sin considerar los horarios, sino que si se acerca la hora de la siguiente dosis, pues no tomar la dosis omitida, tomar la siguiente dosis a la hora que le toca normalmente, no duplicar las dosis para compensar una dosis omitida. En el caso de la ranitidina, se utiliza para tratar las úlceras estomacales e intestinales y para prevenir su reaparición una vez que han sanado. Entonces este medicamento se toma por vía oral con o sin alimentos, generalmente se toma después de la comida de la tarde o antes de ir a dormir. Entonces tomarlo a la misma hora o a las horas establecidas de acuerdo a la dosis. No aumente las dosis ni tomar este medicamento con más frecuencia de lo recetado. Entre los efectos secundarios puede causar dolor de cabeza, estreñimiento o diarrea. Rara vez ocurre una reacción alérgica muy grave a este medicamento. La ranitidina reduce el ácido estomacal, por lo que puede afectar la efectividad de estos productos. Algunos productos afectados incluye atazanavir, desatinib, delavirtina, ciertos antifúngicos. Por lo tanto, se debe evitar el uso de estos medicamentos acompañados con la ranitidina. Ciertos cambios de estilo de vida, como programas de reducción de estrés, dejar de fumar, limitar el consumo de alcohol y cambios en la dieta, pueden ayudar a mejorar la efectividad de este medicamento. Como conclusión, se le recetó al paciente el uso de omeprazol y de ranitidina. El omeprazol lo debe de tomar media hora antes de desayunar y la ranitidina antes de ir a dormir. Entonces, con la acción de estos dos medicamentos juntos se va a disminuir el tiempo en el que lleve la úlcera para cicatrizar y así vamos a evitar que la patología se complique.